iglesia. Oh, jamás sherebereye, kia más tetereye, kia más sacaraba. Hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Hemos sido grandemente edificados ya por el Señor. El Señor está aquí, hermano, usted no lo dude. Él está haciendo grandes cosas. Y en esta mañana saludamos a los de Facebook. Y en esta mañana nosotros vamos a hablar de el corredor que avanza con ímpetu, y esto se titula el ímpetu continuo bajo una fe continua. Porque el ímpetu continuo bajo una fe continua, hermano, porque el secreto de la fe continua es mirar al Cristo continuo. Y yo traje una prédica con relación a este tema hace tiempo atrás, donde se anunciaba que había una puerta abierta. La puerta ya está abierta, anunciaba el Señor. Y cuando Dios dice la puerta está abierta, eso nos está colocando a nosotros en una posición de preparación para correr y ir, llegar a la puerta y pasarla y atravesarla. Entonces nos hemos estado preparando porque esa puerta ya está abierta para entrar a un nuevo tiempo de gloria, un tiempo de avivamiento. Y lo que decía el Señor era en aquella ocasión: no te la pierdas. Entonces el corredor se prepara para tener la condición apropiada de dar la carrera sin detenerse, sin desacelerar, porque el corredor cuando está llegando a la meta aprieta el paso, como la primera carrera que vimos, aprieta el paso y lo da todo por alcanzarlo, sin desacelerar, aumentando la velocidad. Así mismo, hermano, pasa con la mujer que está de parto. Cuando una mujer que está de parto va a parir, hermanos, ella tiene que empujar con un esfuerzo, con un esfuerzo sostenido, con un gran aprieto ahí. Ella tiene que dar todo lo que ella, toda su fuerza para que ese parto se dé. Porque las contracciones de dolores, hermano, ¿qué es lo que nos está hablando a nosotros proféticamente cuando viene un parto? Que las contracciones de dolores indican, porque lo primero que viene es esa contracción de dolor, pero eso indica que el parto ya es inminente. ¿Y cómo nosotros podemos extrapolar eso proféticamente a nosotros? Estamos a punto de parir, por tanto no te extrañe que los dolores comiencen alrededor, hermano. Pero es que estás de parto, y entonces en medio de eso hay que dar una fuerza con mucho ímpetu. Y entonces la mujer del parto tiene que, entonces, en ese último pujo, hermano, principalmente el último pujo, tiene que ser bajo un esfuerzo sostenido, porque si la mujer ahí desacelera, o vamos a decir que se desmaya y pierde fuerza, ¿qué pasa con el bebé que se quedó ahí en el canal? El bebé entonces queda, hermanos, sin oxígeno y sufre de hipoxia. Entonces, ¿qué tiene que venir todos los médicos a hacer una cesárea inmediata? Ojalá lo conforce, porque si no, el parto se pierde, el bebé se pierde. Y este último pujo tiene que ser con ese ímpetu sostenido. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra ímpetu? Quiere decir una fuerza violenta, un movimiento acelerado, un empuje repentino, correr hacia adelante, hermanos, con violencia, un impulso rápido. ¿Y qué pasa? Que en esta casa el Señor nos dijo que vamos a golpear 7 veces más hasta que veamos la lluvia. Pero aquí en esta casa llegaron unas señales, 3 partos en un solo día. Todavía recuerdo que
cuando Damari lo está anunciando, yo le digo, pero ¿cómo va a ser el mismo día que el de Shelly? Oh, Dios de la gloria, hermanos. Eso tiene un mensaje profético para la casa y nosotros lo sabemos, hermano, porque entonces yo me fijé en el número 3, porque Shelly se dio cuenta que el día que ocurrieron los 3 partos, nosotros ya estamos en el mes 9, desde que Tito Cabal nos arrojó la palabra, empiecen a golpear 7 veces más hasta que la nube dé la lluvia. Eso quiere decir que eso es un movimiento continuo sin parar, ¿ve? Sigue hasta que eso se dé. Entonces, cuando yo me puse a buscar lo que significa el número 3 desde la perspectiva profética, miren, significa, oiga bien, perfección divina. O sea, que quiere decir que el asunto llega hasta un punto de perfección. Por eso nosotros vemos el sello de la Trinidad, que son 3, que manifiesta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en un orden divino. Pero oiga esto, significa la totalidad y la confirmación. O sea, la ratificación absoluta de una verdad o de un plan de Dios. O sea, si yo lo dije, yo lo ratifico. Y si yo lo ratifico, así será. Porque yo lo dije. Entonces, cuando la casa tiene esos 3 partos, el mensaje a la casa que Dios está enviando es que la promesa que yo he dado a esta casa, yo la ratifico y la van a ver. No lo dudes. Y las señales ya se están viendo, hermano. ¿Y qué más significa? Significa el número 3, resurrección y nueva vida. Escucha esto. Quiere decir que significa restauración. Y miren esto, de la oscuridad se pasa a la luz. O sea, del estupor vamos hacia la revelación. ¿Y qué es lo que está pasando en la casa, hermano? O sea, que algo muere para resucitar. ¿Y qué es lo que está muriendo? El estupor, el conocimiento, para resucitar ¿hacia qué? Hacia una nueva revelación, hermano. Un traslado de lo viejo a lo nuevo, pero en un nivel más amplio de revelación. Estará ocurriendo este número 3 en la casa, hermanos. Y entonces también el 3 significa de la victoria sobre la muerte después de un proceso de prueba. O sea, lo que quiere decir es que se pasan por procesos de muerte que te dicen, eso va para muerte. Hasta te han dado el diagnóstico, a todo eso, pero después llega ¿qué? El tercer día. Y ese tercer día es el día de la resurrección, donde entonces la promesa del Señor, que nunca ha estado muerta, se deja ver. Así que, ¿qué a nosotros nos pasó? Llegaron 3 testimonios a la casa en un mismo día, hace unos miércoles atrás, hermano. ¿Por qué? Porque lo que Dios prometió es seguro. Y todos esos testimonios tenían diagnósticos de muerte, hermano. Hasta hubo una que murió varias veces y estaba resucitada. Por tanto, eso nos está diciendo el Señor, lo que tú crees que está muerto o tuviste ese anuncio de que eso murió, no vas a ver la resurrección. Entonces, José, tú has tenido procesos de prueba, pero hemos prevalecido, has estado en movimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos deja ver que el tercer día para José, y nos lo ratifica para esta casa, eso seguro lo que Él prometió. Y yo les voy a decir, Grisel, María y Cintia, que el esposo, son 3 señales que llegaron a la casa y que nos están diciendo ya lo que he prometido vendrá. Miren, hasta cuando Mateo se sentó ahí con la guitarra y Gaby con las banderas, y vienen los nietos de Lisa, y ahora el nieto de Grisel nos está gritando, diciendo la señal, nos está diciendo, los niños van a llegar. Así que, hermanos,
¿Qué también significa este número 3? Significa que está ligado con la letra Gimel. Y Gimel, ¿saben qué significa? Equilibrio, integración y paz. O sea, mientras el 1 y el 2 representan dualidad y división, el 3 actúa como un puente que unifica los opuestos para que se cree una armonía y un propósito completo en aquellos que estaban extremos. O sea, significa que en la casa, hermanos, llega un tiempo de armonía y de acuerdo. Que lo que era opuesto surge el puente unificador del opuesto para llevarlo al equilibrio y a la armonía. Es tiempo de integración de los opuestos. Por ejemplo, dos opuestos, dar y recibir. A veces estamos en el extremo de que sabemos dar y no sabemos recibir. Y a veces estamos en el extremo que sabemos recibir y no sabemos dar. Pero cuando te está hablando que llega la armonía, el puente de armonía, es que esto se crea un equilibrio entre los dos. Y a veces, hermanos, nosotros somos de pensamientos extremos que no nos dejan entrar a una nueva revelación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo más que me voló, para terminar esto del 3, es que la letra Gimel representa, escucha bien, representa gráficamente un hombre caminando continuamente, sin detenerse. Un hombre caminando continuamente, en un movimiento continuo y que da generosidad a otros mientras caminan. O sea, que difunde. Así que la revelación lo activa a caminar continuamente en un ímpetu, difundiendo. Va difundiendo. Estaremos en ese número 3. Así que el ímpetu continuo bajo una fe continua. Mire, el domingo trazado, Misa aquí predicó de una fe activa. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que de momento yo traje, cuando yo me mando a cerrar, una visión que Dios me había dado de una carrera de atletas, de la carrera de saltos. Esa carrera de salto combina una carrera de impulso con un salto que tú das lo máximo en el salto para alcanzar la mayor distancia. Pero ¿qué pasa cuando el atleta, por ejemplo, si yo estoy aquí detenida y me dice salta, yo doy un salto, pero no tuve un impulso, no alcanzo? Pero si me van a decir salta y yo vuelvo para atrás y comienzo a coger impulso para entonces lanzarme a una velocidad acelerada, entonces voy a alcanzar mayor distancia. Y el Señor me ponía eso, y eso quiere decir que la carrera va con un ímpetu. También me ponía cuando varios hombres se reunían con un tronco para derribar, por ejemplo, unas puertas de un castillo. Ellos tienen que mirar para atrás y todos en equipo, juntos, en un ímpetu, siguen la carrera a velocidad máxima hasta que la puerta, hermanos, se abre. Si no hay impulso, no hay salto. Si no hay impulso, las puertas no se abren. También me ponía la de la flecha. ¿Qué hace el arquero? Coge la flecha hasta atrás para que coge el impulso y después la flecha va a una velocidad por ahí para abajo que no hay quien la tenga y la da en un punto atinado. Ay, Señor. Así que, hermanos, ¿qué nos está advirtiendo esto? Que estamos en un punto, hermano, donde la carrera tiene que ser una carrera de ímpetu y donde el Señor nos está advirtiendo lo siguiente: salte de lo que te desacelera, porque es una trampa. Lo más que el enemigo va a intentar es restarte ímpetu en el punto final de la carrera, donde el asunto viene a ser completado y ratificado. Y esta ley de física, hermano, nosotros la podemos trasladar a nosotros espiritualmente para conseguir un ímpetu físico.
si este movimiento se desacelera, hermano, los logros alcanzados no van a ser los mismos. Entonces ese día yo copié una frase en el papel que sentí que el Señor me la reveló, y cuando la pastora el domingo aquí estaba hablando más o menos de lo mismo, yo decía wow, y cuando abro la Biblia encuentro ese papel que yo había escrito, porque eso el Señor me lo dio un miércoles aquí. Y entonces, miren lo que decía el papel. Yo se lo enseñé hasta misa el domingo. Hoy apliquen la clave del ímpetu. Eviten la indecisión. Eviten detenerse. Avancen en un movimiento continuo hasta llegar a obtener la victoria. No te detengas. No mires alrededor. Es el tiempo del continuo. Miren, la Biblia usa con frecuencia la metáfora atlética de una carrera para hablar de ¿qué? De una vida de fe, porque se trata de eso. Y entonces nosotros vamos a hacer un exégesis del pasaje bíblico de Hebreos 12, del 1 al 2. Lo vamos a ver pedazo por pedazo, porque ese pasaje es el que me conecta directamente la fe como un motor de fuerza, con la fuerza interna para no detenerse. Así que vamos a mirarlo. Yo lo voy a leer acá en la TPP. Sherry me la da. Muy bien. Sherry me la da entonces en la versión que esté allá. Pero dice así: en cuanto a nosotros ¿quiénes nosotros? Nosotros tenemos a todos estos grandes testigos que nos rodean como nube. ¿A qué testigos se está refiriendo? A los que se mencionan en Hebreos 11. O sea, no. El desbloquear. No, aquí se va a dar. El desbloqueo de tu teléfono. 26177. 26177. ¿Sigo? Sí. ¿Está grabando? Ok. Pues dice, en cuanto a nosotros tenemos a todos estos grandes testigos que nos rodean como nube. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, como estaba diciendo, en Hebreos 11 menciona una serie de testigos, mártires. La palabra mártires en griego significa testigo. O sea, yo te he dejado todos estos testimonios de toda esta gente que a ti te antecedieron para que puedas ver por sus testimonios cómo tú puedes proseguir bajo una fe continua, con un ímpetu continuo, aún a través de escenarios adversos. Miren, cuando una botella de ejemplo vale más que un barril de consejos. Lo que quiere decir eso es que el testimonio habla más a veces que las palabras. Y el Señor nos dejó los testimonios de los antiguos campeones de la fe para que nosotros nos pudiéramos esforzar igual que ellos. Y la primera iglesia primitiva nos modeló ese secreto del ímpetu como testigo. Y miren, hermanos, esta iglesia nos los modeló. Ellos seguían con una fe tan continua a pesar de lo que les rodeaba. Y les voy a decir, lo que les rodeaba no eran cositas, hermano, que a aquello les cortaba el pellejo. ¿Qué les rodeaba? Persecución. Ellos estaban bajo fuego, apedreados hasta morir en hogueras, hermano, quemados vivos, devorados por leones, cortes de cabeza, crucifixión. Y ellos lo hacían alabando y con una fe continua, sin disminuir, hermano, porque tenían el secreto de mantenerse en el ímpetu. Y entonces ellos, ¿qué hacían? Ellos eran buen carro en todo terreno. Como nos dijo Elias aquí en el 2015, que yo le he dicho varias veces, él nos dijo: José, tienes que ser buen carro en todo terreno. Por eso, mira, Grisel, tú estás en la escuela de esto del ímpetu, de correr con ímpetu, con lo que tienes.
Porque ahora mismo tú estás con un carrito que de momento te deja a pie, que de momento prende. Miren, yo quisiera que ustedes vieran, pero ya no deja de llegar en el carrito que viene, hermanos. Entonces hay un principio bíblico que dice: si en lo poco me refieres, lo mucho te pondré. Si con lo que tú tienes tú no pierdes el ímpetu y aún continúas con lo poco, aunque es una patineta, eso te va a soltar lo mucho. Porque te voy a decir, cuando yo empecé a buscar los niños que estaban allá en el santuario, yo buscaba a los niños en un carrito, hermano, y ¿qué me soltó eso? Una tremenda van que me regalaron. Jamás. Ay, hermano, y cuando tú usas lo poco con ímpetu y no te detienes, eso te va a soltar lo mucho. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra dice que hay una manera clave para correr con ímpetu y aceleración. Por eso es que en Corintios 9:24, primera de Corintios 9:24, Pablo nos dice lo siguiente: ¿acaso no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Pero entonces, ¿qué dice después? Pues entonces corran de tal manera que lo tengas. O sea, hay una manera para correr estratégica de tal manera que tú alcances. Y está seguimos con la exégesis de Hebreos 12, donde dice que entonces, así que debemos dejar de ir todo aquel peso. En la TPT dice: deja ir las heridas, todo lo que te pesa, preocupaciones. Esto está en el 1, en la segunda parte, Hebreos 12:1b. Dice: así que debemos dejar de ir, porque yo estoy haciendo una exégesis de partecita por partecita, de todo aquello que te puede atrasar, de toda vida que te ha atravesado, del pecado en el que caemos tan fácilmente. O sea, quiten todo el peso que te hace que la carrera sea pesada cuando vienen los vientos contrarios. ¿Saben que yo encontré una nota que dice que los atletas griegos, ¿saben cómo corrían los atletas griegos? Totalmente desnudos. Ellos corrían totalmente desnudos para no tener ninguna resistencia al viento, ni tener un peso extra. Así que, mire, Pablo tenía que llegar a Roma. Y Dios le dio la palabra: es necesario que tú llegues a Roma. Pero los vientos contrarios se levantaron. Aquellos vientos se llamaban Euroclidón. Entonces, ¿qué pasó? Que al tercer día, otra vez 3, al tercer día ellos soltaron los aparejos, equipajes, mobiliarios de la nave para hacer que la nave fuera más ligera y pudieran ir contra el viento y la nave no se detuviera la carrera. Quiere decir, hermano, que los 3 partos nos están diciendo también: estás en el tercer día de soltar aparejo, suelta lo que te está abrazando, suelta alta, suelta ansiedad, suelta preocupaciones, suelta el exceso de trabajo, heridas del pasado, presente, tristeza, o como aprendiste algo que ahora con la verdad presente y la nueva revelación no te deja ensanchar. Renueva el entendimiento, suelta la falsa fidelidad, lo que no es, suelta la incredulidad. Porque la palabra dice que olvidando lo que queda atrás, suelta los errores del pasado y también los logros viejos que nos estancan. Date cuenta que la pastora ha estado puntualizando el quitar peso de mente cerrada, no renovada, que impide una carrera hacia lo próximo. Estas cosas quitan agilidad espiritual. Suelta el pecado, como la fornicación, el pecado, todo lo que conlleva pecado, suéltalo. Entonces dice la otra parte de Hebreos 12: si quitamos todo el peso
entonces si quitamos todo el peso, podremos correr la carrera de maratón con pasión y determinación. ¿Y qué es pasión y determinación? El ímpetu. Nos está diciendo esa palabra. Y en otras versiones dice, corrámosla con paciencia. ¿Por qué? Porque el camino ya ha sido marcado ante nosotros. Es que ya yo lo modelé. Yo te modelé cómo era ese camino. Y hermanos, la paciencia, que la raíz es upomone, no te está hablando que te sientas cómodamente y aceptas las cosas. No, paciencia aquí significa que dominas las cosas, y eso es otra cosa. ¿Ok? Es una determinación que no apresura, pero tampoco, hermano, te retrasa. Así que avanza firmemente y se niega a ser desviada. Así que, hermanos, también quiere decir que puedes cambiar velocidad por constancia, como en la segunda carrera. Él iba más lento, porque algo le pasó en el camino, pero no se detuvo. Y con determinación decidió llegar a la carrera, porque esto es lo importante, que nos levantemos con determinación para proseguir. Entonces nos habla Hebreos 12:2 de que corramos bajo un enfoque apropiado. ¿Qué es lo que dice en la nueva versión de la tradición nueva? Esto lo hacemos, o sea, podemos correr bien determinados y llegar al punto, al completo de la carrera, si fijamos la mirada ¿en quién? En Jesús, el campeón que inició y perfeccionó nuestra fe, debido a que él utilizó una estrategia que nos la está modelando, debido al gozo que le esperaba. O sea, no importa lo que yo estoy sufriendo de camino, lo importante es que ya yo sé el final de la película y yo soporto esta cruz y no me importa la vergüenza que esto representa, porque ahora yo voy a estar sentado en lugares celestiales, en honor junto al trono de Dios, y el Señor nos está modelando que corramos así, con esa mirada fija en Él, bajo un enfoque de puesto los ojos en Jesús. Miren, yo le di un ejemplo la otra vez, una vez que prediqué aquí, de un reto que se lanzó en un reino, de que el que logre caminar sobre la arena en línea recta hasta donde está la princesa, que estaba a una distancia bastante atrás allá, el que logra ir en línea recta, ese se gana la mano de la princesa. Entonces vino el primer caminante y dijo, la estrategia que yo voy a utilizar es que me voy a fijar de lado a lado, voy a mirar de lado a lado. Él está mirando todo lo que pasa lateralmente a su lado mientras camina, porque voy a ver si no tengo ningún obstáculo, me voy fijando lado a lado. Cuando se vieron las pisadas iban en zigzags y desvíos. Ahora viene el segundo caminante y dijo, pues yo voy a caminar mirando mis pies donde yo piso, yo voy a caminar mis propios pies, mis propios pasos, estoy caminando mirándome a mí misma. ¿Y qué pasó? Zigzags. Pero vino el tercer caminante, 3, otra vez. Y este caminó y fue en línea recta. ¿Cuál fue su estrategia? Que yo me fijé en la luz del farol donde se encontraba la princesa y yo no despegué mi vista de ahí y yo caminé en línea recta, y como no despegué la vista de la luz, yo llegué y alcanzó el premio. Por eso el Señor dice, todo lo que vayas a hacer, hazlo caminando, puesto los ojos en mí. No quites la mirada de mí, no los quites. ¿Sabes qué decían las cartas de Maggie? Alíñate como el ritmo del león de Judá, deja de llorar, mira el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria.
Entonces, ¿y qué quiere decir autor y consumador? Porque dice, mírame a mí que soy autor y consumador, que ya yo modelé. Miren, hermano, lo que quiere decir es que yo, a pesar de lo que tuve que pasar, o sea, miren, él fue criticado, él fue traicionado, hicieron juicios injustos sobre él, blasfemia, golpeado, calumniado, odiado, bajo persecución hasta la muerte. ¿Sabe qué sufrió Jesús? Hematohidrosis. ¿Saben qué es hematohidrosis? Hematohidrosis es que cuando las glándulas están alrededor, los capilares que rodean las glándulas sudoríparas, cuando se está en un estrés demasiado de extremo que se pueda soportar humanamente, esas capilares se rompen, se mezclan con el sudor y entonces sale por los poros sangre. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que Jesús sudó sangre. O sea, que quiere decir que lo que él estaba ahí entregando era un estrés, hermano. Él estaba en un cuerpo humano. Hello. Y él sabía lo que le esperaba, la tortura más severa. Y aún así, él al final dijo, hágase tu voluntad. ¿Y qué dijo al final? Consumado es. O sea, es el autor y consumador. O sea, yo llegué al consumado, ya yo les modelé. Por tanto, el ímpetu espiritual no es una emoción pasajera, sino una disciplina de enfoque, porque nos está diciendo, mantén el movimiento continuo en la carrera hacia el consumado es. Por eso es que nos estaba diciendo que el número 3 significa eso, que se llegue al consumado. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses 3, 13 al 14? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No estoy mirando para atrás. Atrás dejo las cadenas que me quieren atrasar. Atrás dejo todo lo que el enemigo me está enviando. Imagínense que esa imagen con todas las cadenas que la persona suelta, pero sigue extendiéndose hacia adelante. ¿Y cómo termina? Yo prosigo a la meta, al consumado es, y proseguir es continuidad, hermano, continuidad. Entonces, Pablo se preparó, hermanos, para su muerte, pero con un ímpetu. Él siguió. Mire, ¿saben desde dónde Pablo escribió esa palabra de que yo prosigo la meta? Ustedes saben dónde él estaba, en la cárcel, enjuiciado. No sabía si lo iban a matar mañana, si no, pero él continuó aún dentro de la cárcel. La misión continuaba. Él siguió escribiendo. Todas las cartas salieron prácticamente de la cárcel, de cuando supuestamente estaba en cautividad, pero él seguía en un ímpetu, en una esperanza continua, en una fe continua. Entonces, el llamado es este, hermano, en el punto en que nos encontramos, correr y ser lo más regular posible. No disminuya, no te dejes robar el ímpetu, porque la fe es el motor que te impulsa, y la fe es el motor, pero la fe se alimenta de una cosa, de revelación. O sea, la fe es el motor que te impulsa, pero detrás de la fe tiene que haber revelación. Porque cuando algo a ti te llega por revelación, es que eso, los ojos se te abren, te apasiona, te impulsa, y tú entonces embalas por ahí para abajo porque estás alumbrada con una revelación. Pero entonces lo contrario a la revelación es el estupor. Que el estupor entonces quita ímpetu, porque el Señor me ha venido diciendo, golpea el estupor que roba y desacelera la carrera, porque hay un estupor. Miren el estupor que Dios me está haciendo, golpea. Hay un estupor que cree y percibe, pero no como es. ¿Ve? Y te puede llevar entonces a una carrera con ímpetu, pero hacia dónde no es.
¿Me van entendiendo? Entonces pones todas las fuerzas y energía, pero es hacia un desvío. Entonces ya estamos viendo que una de las cosas que desaceleran es el estupor, ojos que no ven, oídos que no pueden oír, que no pueden entender las verdades de Dios, principalmente las verdades presentes de este tiempo presente. Es la incapacidad de poder ver, es el mirar algo directo y no poder comprenderlo. Y entonces eso pasa cuando nos alejamos de Dios. Y Dios me está hablando del estupor, no solo del que no le ha alumbrado todavía el Evangelio, es del estupor dentro de la iglesia, porque el estupor puede impedir que nos abramos al entendimiento de una revelación mayor en una verdad presente. ¿Acaso Dios no le dijo a Juan, sella este libro, porque tú lo entendiste, porque yo mismo te lo revelé? Pero si tú vas y lo sueltas ahora, esto van a ser oídos que no oyen y ojos que no ven. ¿Por qué? Porque su corazón todavía no está preparado para esa revelación. Esas revelaciones son para los del último tiempo. O sea, eso nos está diciendo que las revelaciones, hay cosas que se sueltan en un momento, pero no son reveladas a pesar que se soltaron hace años atrás. Como cuando los profetas soltaron que era necesario que los gentiles entraran o que llegara el Mesías. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el Mesías, no lo pudieron ver, a pesar que estaba escrito. ¿Pero por qué no lo pudieron ver? Porque el corazón de ellos no estaba preparado, no escucharon con el corazón adecuado. ¿Por qué? Porque había ideas preconcebidas ahí dentro que no dejaban abrir la mente para que ellos entendieran. ¿Y qué pasa con esas ideas preconcebidas? Lo peor de todo es que había gente que tenían la capacidad de tener una fidelidad, hermanos, y un celo desbocado por lo que creían, pero era un desvío. Y qué triste es que haya ese celo desbocado y tú estés dispuesto hasta dar la vida por lo que no es. ¿Acaso no fue lo que le pasó a Pablo? Pablo, fariseo, del Sanedrín, inquebrantable ante lo que creía. Pablo tenía esa cualidad de yo soy fiel, yo creo esto y doy mi vida por eso. Hermanos, pero estaba ciego. Pero entonces, ¿qué pasó? Pablo no vio, y cuando tú no ves la verdad presente, entonces la atacas. Yo estoy diciendo esto, yo sé que todos nosotros sabemos estas cosas, pero acuérdense que está llegando gente nueva a la casa y que tenemos que también ayudarlos a entender unas cosas. Así que, hermanos, hay que atacar ese estupor que llega a las personas que tienen un buen sentimiento en el corazón, pero que su corazón está corriendo hacia lo que no es, y hay demasiado de mucho pueblo encerrado todavía. Oigan, intercesores, todavía demasiado de mucho pueblo encerrado, y están encerrados por una falsa fidelidad. Por falsa fidelidad. Entonces, una de las cosas que nos detiene también es la falta fidelidad, hermanos. ¿Por qué? Por las ideas preconcebidas. Miren, cuando llega entonces Pablo con la gran revelación, porque en el camino Dios se encontró con Dios y con su revelación que lo alumbró. Cuando él va ahora a llevarlo al lugar de donde él salió, los oídos estaban cerrados, la visión estaba cerrada, porque el corazón estaba endurecido en sus ideas preconcebidas, como cómo es posible que venga a hablarnos de la misma ley que Dios escribió, o cómo es posible que que perseguía acto antes, ahora me venga a hablar
pero para Dios era un testimonio terrible porque con eso él hizo juicio. O sea, aquel que me persiguió, ahora yo lo demuestro y demuestro en un tiempo de transformación, porque 3 también significa transformación, no lo dije para avanzar. Ahora yo demuestro con él que aquel que me perseguía ahora va a tener que dar la vida y va a entender lo que es correr con ímpetu. Cuando él mataba a los que corrían con ímpetu y ellos morían felices y decían, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Okay? Ahora Pablo lo iba a tener que entender en su propia carne, pero cuando no hay revelación, cuando estamos en esas ideas preconcebidas, como cuando viene el hermano de Natanael, mira, a mí me alumbró una revelación, lo vi, el Mesías vive, el Mesías está con nosotros, y Natanael dijo, el Mesías, y es sí, Jesús de Nazaret. Oh, de Nazaret, pero ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, él se estaba perdiendo la revelación simplemente por una idea preconcebida que tenía, hermanos, y esas cosas hay que derribarlas, porque la palabra me dice que la revelación, o sea, en la senda del justo, de que camina el que busca y obedece, como la luz de la aurora que va en aumento, o sea, que se va en una comprensión espiritual y la guía de Dios crece en forma progresiva a medida que pasa el tiempo, hasta que el día sea perfecto, hasta que llegue a la consumación de la luz total. Amén. 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 Así que, hermano, no hay peor ceguera que poner toda tu voluntad en lo que no es. Y esa es una ladrillera, hermano, que es la más difícil de romper. Entonces, el problema de esto, hermano, es que se han creado religiones, no solo en la religión cristiana, el estupor que se ha creado en otras religiones, que como el musulmán, como el islam, que saben entonces del desvío de lo de Ismael y Esaú, que crean generaciones mal enseñadas en estupor, creyendo en un mismo Dios de Abraham. Pero hermanos, ¿saben qué? Están dispuestos a dar la vida. ¿Ok? Y no solo eso, están dispuestos con tal de llevarse y matar a los cristianos, que para ellos es aberración a su Dios, a dar la vida, como ocurrió en el 9/11. Pero usted sabe qué es lo más triste de esto, que esos que están en estupor, en error, en una falsa fidelidad y un celo desbocado, a veces están más comprometidos en fidelidad y en celo que los mismos que están en el camino de la verdad. Hermano, por eso Dios nos está diciendo, en este camino con la gloria postrera, que será mayor que la primera, si hay mayor gloria, es que hay mayor revelación espiritual y un nuevo abrir de ojos para ver lo que antes no veíamos, porque llegó el puente del equilibrio, el número 3, que trae armonía, hermano, que rompe los extremos de falsa fidelidad, de celos desbocados por pensamientos que no son, para decir al Espíritu Santo, vuélveme a enseñar. Entonces vemos Pablo, de perseguidor, ciego, con celo desbocado, ¿a dónde lo llevó el Señor? A 3 días de ceguera. ¿Cuántos días? 3. Déjenme detenerme aquí y volver a... De la ceguera a la visión, como decía la pastora el domingo. 3 días de ceguera, le llegó la revelación y de ahí se levantó un instrumento apasionado, impulsado, capaz de sostener una carrera continua con ímpetu, capaz de pagar el precio aún con la muerte, hermano. ¿Y qué me dicen de Moisés? De ser un noble estratega militar en el palacio de Egipto. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para borrarle todo eso y que eso quedara atrás?
lo tuvo que llevar al punto cero, porque lo que te estoy diciendo es que para que la revelación nueva llegue y nosotros sigamos corriendo con ímpetu en lo nuevo de Dios sin atacarlo, entonces, hermanos, el Señor lo que ha hecho, el proceso es llevarte al punto cero, que es: te dejo ciego por un tiempo. Y ahí es que llevaron a Moisés. Lo llevaron al desierto. De ser ese noble en palacio, ahora era pastor de ovejas. Hasta llegar al punto que cuando Dios lo llamó, que él dijo: es que yo ni siquiera sé hablar. Entonces nosotros entendemos ahora por qué hubo momentos, y yo soy una, que yo de momento me decía: Señor, ya yo no sé ni cómo buscarte, ni cómo orar, ni cómo predicar, ni cómo, porque no estaba, y yo creía que yo estaba mal, hermano. Yo lloraba porque yo creía, pero yo sé que tú te estás edificando, pero no es que estás mal, es que te estás llevando al punto cero, porque Dios nos está llevando al altar, al monte. En el monte, hermanos, hay dos cosas que ocurren. En el monte somos sacerdotes para ministrar a Dios y levantar ofrenda a Dios y adoración. Pero en medio del monte de la adoración, nosotros nos trasladamos al monte de la entrega. De la entrega. Y de ahí salimos como un papel en blanco. ¿Para qué? Para que entonces Dios escriba la nueva agenda, lo que va a hacer contigo. Y a veces, hermano, el detenerte no quiere decir que estás mal. Lo que pasa es que te han detenido. Miren, que a veces ni siquiera sabemos ni para dónde vamos. Yo estoy hablando, miren, ustedes ya conocen estos trazos, lo vivimos. Pero hay otros que están empezando este trazo. Y lo tienen que conocer. Y entonces hemos sentido punto en que ya el cambio ocurre en ti. De momento sientes que no sabes nada y le dices al Señor: Señor, vuelve a enseñar. ¿Y qué me dicen de Job? Perdió estatus, bienes para pasar del conocimiento teórico de oída. Yo todavía he oído, más ahora en la revelación viva mis ojos ahora te ven. O sea, desde el conocimiento yo sabía de ti y yo creía que yo sabía, pero ahora, después de haber sido llevado al punto cero, hermano, perdió reputación, perdió los hijos, perdió estatus, perdió la riqueza, perdió todo, hasta la salud, hasta convertirse casi en un leproso. Pero dijo: en ese proceso ahora mis ojos te ven y yo te preguntaré y tú me responderás, porque la revelación viene a base de preguntas. Ese siempre ha sido mi móvil. No hay cosa que más deleite más que tú te sientes delante del Espíritu Santo y tú le preguntes: ¿y por qué? Porque como decía la pastora el domingo, yo soy de esa línea. A mí me gusta preguntarle todo al Señor y le voy a decir: siempre te va a dar una contestación. Así que, hermanos, la iglesia del último tiempo está siendo movida de la visión anterior a la ceguera del punto cero para recibir la revelación fresca del final. Ese ha sido el trazo en la casa de Gosén y ese ha sido el trazo que van a llegar muchos aquí en ese trazo. Hermanos, ahora es el trazo, devuélveme a enseñar, pero te doy una salvedad. En la carta de los Hebreos se especifica con tristeza que ya comiendo un alimento más sólido se quedaron en leche y tuvieron que volver a enseñarles nuevamente. Pero aquí ese volver a enseñarles porque se quedaron en la leche no es ese vuelven a enseñar lo que el Espíritu está hablando. ¿Me entiendes? Aquí fue que ellos no crecieron, no maduraron en los fundamentos. Entonces, si tú te quedas comiendo leche cuando estás preparado para algo más maduro, eso te da pérdida de impulso, de ímpetu, porque se vuelve atrás a la leche, a volver a enseñar otra vez en el ABC. Díganme los de patillas que estamos aquí,
si en un momento dado nosotros habíamos sido enseñados proféticamente en aquella casa a unos niveles proféticos, que la casa estaba a punto de cruzar, y exactamente en el punto de cruzar, como estábamos dentro de un concilio dirigido por hombres, no por el Espíritu Santo, al estar en esa dirección, de momento vino cambio pastoral que nos había llevado y nos había elevado, hermanos, a un nivel tremendo profético, la casa a punto de cruzar, y lo que vino fue un ABC. ¿Te acuerdas, Wanda? Entonces nosotros teníamos que tomar una decisión. O sea, las aguas dejaron de fluir, hermano. Eran como unas aguas que volvían otra vez atrás. Y entonces los que estábamos proféticos, hermano, entonces tuvimos que tomar la decisión. Nos quedamos aquí y volvemos a repetir todo esto, o somos lanzados lo que el corazón nos arde. Que hay algo más que estamos poniendo en nuestro corazón. Yo sentía que yo no podía volver, hermano, a ABC otra vez. Pero ¿qué me pasó? Una falsa fidelidad me retenía, porque yo era muy fiel al lugar y no me daba cuenta que el lugar ya había cumplido para mí, para muchos, lo que nos iba a dar. Pero ahora Dios nos iba a llevar a otra cosa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Señor tuvo que jamaquear el nido, que era lo que le estaba contando los otros días a María. Él tuvo que jamaquear el nido para que sus polluelos me echaran a volar a lo próximo y el camino continuara el ímpetu. Allí vamos a estar, hermano. Ay, Dios mío, sin esa pasión. Pero no, él jamaqueó el nido y eso nos obligó a volar. Y volamos a una revelación, porque la mamá águila lo que hace es que pone espinas en el nido. Cuando llega el momento que los polluelos tienen que volar, hermanos. Y como con nosotros mismos a veces no lo hacemos. ¿Y qué pasó? Nos encontramos con una revelación mayor. Yo todavía me acuerdo el primer día que nosotros nos sentamos frente a aquella profeta que se llama Caquita. Hermano, yo me sentí, hermano, bruta. Yo me sentía como que yo no sabía nada y yo era una líder, hermano, maestra de la palabra, pero ella me estaba trayendo la misma palabra, pero en otro nivel. Y cuando me la trajo en otro nivel, yo decía, wow. Y entonces, ¿qué yo hacía? Como yo no lo podía como que captar todo, como que mi entendimiento todavía no estaba tan ensanchado, yo iba a casa, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos, Wanda? La transcribíamos completa, yo me la comía. Entonces, ¿qué pasó? Esa palabra me subió a otro nivel de revelación, porque me expuse a otro nivel de revelación, y eso poco a poco me fue elevando, mi entendimiento se fue ensanchando. ¿Y qué pasó? Hasta que de momento tú conquistas tu propio cuerno de unción. Al principio por exposición, otros te elevan, pero después tú continúas con tu propio cuerno de unción, hermanos. Así que, hermanos, es necesario llegar al punto cero. Pero yo te voy a dar un ejemplo, hermano. Tomemos el ejemplo de David y Jonatán. Miren, David tuvo un llamado, un escogido de parte del Señor, señalado por el Señor para ser el próximo rey de Israel. Hermano, pero ¿qué le pasó? La trama fue totalmente contrario a su destino. Lo que tuvo que pasar David, hermano, fue las burlas de sus enemigos, la persecución por temor territorial del rey actual, que era Saúl. ¿Y qué obligó esto? David tuvo que dejar el nido. Salió corriendo, salió huyendo, porque si no la lanza de Saúl por temor territorial no iba a alcanzar. Entonces, ¿qué pasó? Al salir huyendo, hermanos, él llegó a la cueva de Adulán. Pero ¿sabe qué? Entonces, a pesar de todo, David continuó su carrera
con ímpetu, creyendo en todo momento, con una fe, hermano, continua, hasta que llegó a su destino, llegó a ser rey. Pero cuando tú tomas a Jonatán, el hermano postizo, qué sé yo, Jonatán, el hijo de Saúl, Jonatán sabía y reconocía que Dios, a quien había señalado y marcado, era a David. Lo reconoció y tuvo temor no territorial, tuvo temor reverencial de lo que Dios había escogido. ¿Y qué hizo Jonatán? Sabe que esa posición que le dieron a David era la que a él le correspondía como hijo del rey, pero lo que hizo fue que pasó el balón. Miren qué maduro. Él le entregó su espada y su manto. Y miren, hago un paréntesis aquí porque esto nos clarifica. Hace un tiempo atrás, en esto de las competencias de FIFA y eso, de balompié, empezaron a salir muchos anuncios que tuvieran que ver con ese escenario. Y sale un anuncio donde hay un niño así como este que está aquí. Y el niño está así tras bastidores del estadio y está diciendo: me estoy preparando para mi mejor momento. Ya va a llegar mi mejor momento. Voy a salir a escena para mi mejor momento. He estado preparándome. Él ha estado ahí y de momento se oye todo el estadio aplaudiendo porque va a empezar y él sale para su mejor momento. ¿Y ustedes saben cuál era su mejor momento? Entregar el balón a los jugadores. Entregar el balón a los jugadores. Y eso a mí me ministró. Y el Señor me habló. Porque hay momentos, y miren con el ímpetu que él lo hacía, hay momentos en que estamos arriba, hermano, y nos toca hacer la jugada. Oye, a mí me tocó el balón, me tocó ser la predicadora, ¿ves? Pero hay momentos que estamos abajo y otro está arriba. Entonces yo tengo que ser con el mismo ímpetu cuando estoy arriba como cuando estoy abajo. Y cuando estoy abajo tengo que ser facilitador del que le toca la jugada. Porque ¿qué pasó entonces con Cristiano? El que era del equipo de Argentina, que se retiraba ese año, un héroe del balompié se retiraba, se quería retirar con gloria. ¿Y qué pasó? Había un jugador que estaba en la posición precisa para anotar y a él le llega el balón, pero él no estaba en la posición. El que estaba en la posición era el otro. Entonces, ¿qué era lo que le correspondía a él hacer? Pasar el balón al que estaba en la posición. Pero como él quería retirarse con honores, él dijo: este último gol lo doy yo. Y obvió al que estaba en la posición que le correspondía el balón y lo tiró de donde estaba, hermanos, y el equipo perdió. Así que no se retiró con honor, sino todo lo contrario, triste. ¿Y qué pasa? Jonatán entendió que a él no le correspondía el valor. Miren, él entendió que le correspondía a David, pero se quedó hasta ahí. ¿Por qué? Porque no corrió tras la revelación presente que Dios marcaba con David y no corrió a la cueva de Adulán, sino que se quedó en la casa de Saúl por una falsa fidelidad. Y él sabía que Saúl ya no era la revelación presente de Dios. Él sabía que Saúl ya Dios le había quitado el cetro. Y entonces al quedarse en la casa de Saúl por falsa fidelidad, cuando vino el juicio hacia la casa de Saúl, a pesar que tuvo la buena revelación de lo de David, pero el juicio lo alcanzó y alcanzó muerte, porque no estaba en el lugar que tenía que estar, hermano. Lo mismo pasó con Nicodemo. ¿Qué pasó con Nicodemo? Nicodemo se sentó con Jesús, le hizo preguntas, Jesús se las contestó y Nicodemo quedó alumbrado. Él sabía: tú eres el Mesías, lo que tú estás haciendo. Yo sé que tú eres el Mesías, pero ¿qué le faltó? No fue capaz
de dejar su lugar en el Sanedrín y correr. Para mí, hermanos, Nicodemo era para ser uno de los discípulos de Jesús. Pero él se quedó en el Sanedrín, hermanos, y estos son tiempos de correr tras la revelación que nos impulsa, hermanos. Así que esta iglesia Gosén te han estado preparando para algo mayor y no depende de lo que se ve ni de las circunstancias, porque la revelación se ha seguido corriendo y ha seguido corriendo a una revelación mayor. Aquí hay aguas en movimiento, no estamos en aguas estancadas, estamos recibiendo revelación fresca de parte del Señor. Por eso la pastora está como matapiojo, hermano, y seguimos con ímpetu la carrera, con avance, con entendimiento, sin detenernos, Señor, porque ahora más que nunca la palabra de seguir golpeando 7 veces más está cada vez más cerca, y vamos a ver esa lluvia, hermanos. No nos las vamos a perder en medio de toda esta espera. Lo que Dios está haciendo, que nos está forjando para que tengamos ese ímpetu de carrera, de una fe continua, golpeando, Señor. Mire, otra cosa, denme un tiempito más. Otra cosa que evita, hermano, que quita la aceleración, es lo que dice el Salmo 74:3. Porque antes de darte el Salmo 74:6, yo te dije que el Espíritu me está diciendo que una de las cosas que desacelera es el estupor. El tú no ver la verdad presente y ser alumbrado hacia eso, no correr tras eso. Ahora, otra cosa, si yo te digo que la fe es el motor, pero el motor de la fe viene por la revelación, pero yo te pregunto, ¿y de dónde viene la revelación? ¿De qué? De la intimidad, de mi lugar de reunión con el Señor. Entonces eso va a ser grandemente golpeado, está siendo golpeado. Y miren lo que dice este salmo, porque antes de este salmo, saben que en la historia bíblica se presenta en un momento dado a Jesús con un celo firme y violento. Cuando entró al templo y vio la mercadería que había allí, cogió un látigo porque no lo toleró. Miren, extrapolé esto, hermano. Jesús llega al templo y no tolera estar en el templo, no tolera estar en el lugar de reunión, de comunión, porque hay invasores, hay mercaderes, y entonces con látigo derriba las mesas, las voltea. Entonces, ese celo es bueno, porque va de acuerdo a lo que agrada a Dios. Entonces, ¿qué dijo él? El celo por tu casa me consume, porque han violado el lugar de reunión y yo no lo tolero, no puedo estar aquí. Entonces, hermanos, Salmo 74:3. Ok, no esa vez, es que no escribí la versión, pero escúchelo. Dirige tu paso hacia estas ruinas y considera todo, pero es que dice hacia esas ruinas de la ciudad. Pero sí, olvídese de lo de la ciudad. Dirige, porque aquí no me dice ciudad. Dirige tu paso hacia estas ruinas y considera todo el mal que hizo el enemigo. ¿En dónde? En el santuario. Porque tus adversarios vociferan en medio de tu lugar de reunión. Hay adversarios vociferando en medio del lugar de tu reunión conmigo. El ATPT, dirige tus pasos hacia esta devastación. Ven corriendo a traer tu gracia restauradora a esta ruina, a lo que el enemigo ha hecho para devastar el santuario, el lugar de reunión, el lugar donde habita tu presencia, el lugar de intimidad. Han entrado en medio de tu morada, rugiendo como bestias, alzando sus estandartes para hacer alarde de su conquista.
conquista. Yo conquisté el lugar de tu reunión y de intimidad. Miren, en una súplica desesperada de auxilio, pidiendo restauración de lo que el enemigo, que es el lugar de reunión, está. Miren que es la clave en este tiempo, porque en este tiempo tú tienes que correr con discernimiento, tienes que correr con presencia activada. Entonces el enemigo lo que hace es que te viene a estorbar el lugar de reunión y con celo, como hizo Jesús, hay que quitar esos estorbos. Eso, las distracciones, el poner otras cosas en primer lugar. Ejemplo, miren hermano, cuando nosotros estábamos otra vez allá en la otra iglesia, había un momento, y esto yo lo dije hace poco aquí, pero para beneficio de los demás que no estaban, había un momento en que se reunían todos los comités y se decía cuáles son las actividades para todo el año, y cada comité parecía que había una competencia, además que trajera actividades. Miren, actividades, ¿y de dónde salían? Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Se llenaron todos los sábados. Y entonces el Espíritu Santo comienza a demandar que quiere retiro, que la iglesia se retire. Y cuando el pastor se sienta, le da coraje al pastor que nosotros teníamos, que yo les dije que nos delegó a una dimensión. Y él decía, pero es que aquí hay actividades todos los sábados, aquí no hay tiempo para el que dirige la obra. ¿Por qué? Porque una de las cosas que está evitando el lugar de reunión que lo invade es el activismo. A veces del mismo ministerio. Hermanos, y la pastora lo estaba diciendo el domingo. Ella decía, quiten las tinieblas de nosotros y el activismo también, para que tengamos libre ese lugar de reunión, porque necesitamos un espíritu libre que se manifieste, que se desborde a borbotones de nosotros, para que nosotros podamos llegar con una atmósfera de manifestación, que cuando tú pisas ese lugar, la atmósfera cambia. Porque te voy a decir, el evangelismo de este tiempo no es tanto las actividades ni el activismo. El evangelismo en este tiempo va a ser que tú y yo vayamos modelando ese Cristo que sale de nosotros en manifestación, que los demás lo vean y digan, pero es que yo quiero lo que tú tienes. Es que tú estás bajo toda esta tormenta y yo te veo a ti como Pablo, hermano. ¿Qué pasó con Pablo cuando le dijeron de destino que tú tienes que llegar a Roma? Ya dijimos, se levantó aquel viento de Euroclidón y se levantó esos vientos contrarios. Pero ¿saben qué? En medio de la tormenta llegó la revelación que lo alumbró. Porque es que te va a llegar la revelación que te va a alumbrar en medio de toda la tormenta de vientos contrarios. Quédate bien apercibido, no tanto a los ruidos, sino a la revelación que se te da en medio de los vientos. Y aquel ángel se le apareció a Pablo y le dijo, no temas por esto que ves, porque es necesario que tú llegues a Roma. Ahora sí te advierto, la nave se va a perder. Pero mientras estos estén contigo, ninguno de estos se va a perder, porque el Señor le ha placido conceder la vida de todos los que están contigo. Al Señor, mire, se puede perder la nave, pero el Señor dice que a Él le ha placido concederle la vida a todos los que están contigo. Y eso incluye nuestra familia. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Pablo? Hermano, Pablo entonces delante de todo el mundo se echó a dormir. Y aquella nave, pero ¿cómo tú duermes? Pero es que ya yo les dije que vamos a llegar. Entonces, ¿por qué yo voy a estar en medio de los vientos tratando de agajarme, que los vientos me lleven para aquí y para allá? No, yo voy a reposar, yo me voy a acostar a dormir. Y para colmo, hermanos, llega a la isla de Malta y viene aquella serpiente venenosa y lo muerde. ¿Y qué hizo Pablo? Se sacudió la serpiente en el fuego. Y todos están esperando que a Pablo le
muerte. Pero Pablo lo que hizo fue que pidió un caldo. Denme un caldo. Pero ¿qué le pasa a este? Pero es que yo puedo reposar porque ya Dios dijo. Ya yo sé el final de la película. Ya yo sé cuál es el destino de esto. Por tanto, ¿por qué me voy a dejar llevar por la mordida de la serpiente? ¿Por qué me voy a dejar llevar por los vientos? No, yo voy a reposar, yo voy a flotar, hermano. Así que si te fijas en lo que ves, no flotas, pero si te enfocas en lo que Él dijo, flotas a pesar de lo que ves. Entonces, esta palabra no escribí de dónde era, pero escúchenla. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure este hoy. Pendientes unos a otros, hermanos, acompañándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros para que ninguno sea engañado por el pecado de la incredulidad, que se endurezca contra Dios, hermano, para que entonces, si somos fieles, porque dice, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza, con el mismo ímpetu que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Amén, Señor, amén. Si yo mantengo mi fe continua, todo lo que es Cristo, Sí, Señor. lo soy yo. Amén. Amén. Gracias. Y si Él soportó todo aquello, yo tengo esa fe también. Y si Él llegó a lo consumado hecho también, y terminó con esto, ahora todos aplauden, va a terminar. Miren, A fuego esto. es el ejemplo de Jacob que dejó de ser Israel. Escucha esto. Dios le había revelado una promesa a Jacob y lo cambió de ser Jacob engañador a ser Israel. Israel era el que cargaba la promesa, hermano, pero él fue llegado a un punto cero. Ustedes y yo sabemos que Jacob fue llevado a un punto cero, pero, Israel tenía la revelación, no Jacob. Y él tenía que caminar con la revelación, hermano, con ímpetu, en todo momento sin desacelerar. Pero en el camino, Jacob se olvidó ser Israel, con el Israel de la promesa. ¿Por qué? Porque le llegaron unos escenarios ilusorios. Le llegó la noticia ilusoria, hermano. Tu hijo, el que tanto tú amas, está muerto. Y no solo eso, le enseñaron una evidencia falsa, hermano. Era ilusorio. Pero ¿qué pasó eso en Jacob, hermano? Que entonces Jacob en ese momento dejó a Dios, Israel de la promesa, dejó de ser Israel. Porque lo envolvió un luto, lo envolvió una tristeza y no volvió a ser el mismo, hermano. No volvió a ser el mismo. Entonces de momento llega aquella hambre. Llegan los hermanos a Egipto y vienen con el mensaje para comprar comida. Es necesario que nosotros llevemos a Benjamín para que nos crea. ¿Y qué hace Jacob? Retiene. No lo voy a soltar. No, mi hijo no me va a pasar igual que no. Entonces aquel campamento empieza casi a morir de hambre, hasta que llega el punto, hermano, Shaba, que aquellas espinas en Nitro trasladaron a Jacob para que él decidiera llegar al monte de la entrega. Y entonces dijo: si he de perder a mis hijos, que los pierda. Vayan y llévense a Benjamín. ¿Qué hizo Jacob ahí?
entregó. ¿Y qué pasó cuando llegó al punto de entrega? Hermano, fue el detonador, porque de ahí en adelante todo se desató. Mientras tanto llevaba años desacelerado en una tristeza y luto por escenarios ilusorios, cuando Dios ya le había dado señales. Miren, fijémonos en las señales que están ocurriendo con nuestros hijos. Hay señales positivas, pero a veces vienen unos escenarios ilusorios que entonces como que parece que se hacen más grandes y olvidan las otras señales, olvídate de los escenarios ilusorios. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Que se desató la noticia en un de repente, de momento, le dicen a Jacob, tu hijo vive. Llegó la revelación que lo alumbró, lo levantó, lo volvió al ímpetu otra vez. Jacob despertó. ¿Y qué dijo? Mi hijo vive, mi hijo vive. Y yo no voy a morir hasta que yo vea lo que el Señor va a hacer con él. Amén. No te olvides de esa frase. No, Dios, lo que tú crees que había muerto o que está, miren, no, eso está más vivo y Dios está tratando y no vamos a morir hasta que veamos lo que Dios va a hacer. Amén. Hermano, y en un solo día recuperó a su hijo, lo volvió a ver, en un solo día tuvieron la protección de todo el campamento y en un solo día pasó la reconciliación de todos sus hijos, porque José y sus hermanos se reconciliaron. Porque llegó el punto de la entrega y él lo entregó. Ahora, mientras lo retuvo, mientras lo retenía, no se soltaba lo que se tenía que soltar. Y te voy a decir más: cuando algo te trae tristeza, es porque eso está por encima en tu corazón. Entonces lo tienes que entregar. Si eso se te viene, es que lo tienes que entregar. Y lo vas a entregar, hermano. Entonces ahora te voy a decir algo. Lo bueno de todo esto, hermano, es lo que sucede en la segunda carrera que yo te vi a ver. Aquel corredor tuvo algo que lo derribó. Ok, se desaceleró la carrera, sí. Hubo atraso, sí, como en Jacob. Porque esto es como que cuando una guagua va a pasar, se te pasó la guagua y tienes que esperar entonces una próxima. Lo bueno es que en el reino nada se pierde. Porque ¿qué hizo aquel corredor? Se levantó con ímpetu a retomar la carrera. No importa cómo él estuviera, pero el Señor, porque su papá, ese que lo estaba cargando, era el Señor. Y el Señor lo único que quiere ver de ti es que estés dispuesto a retomar la carrera con ímpetu, con todo tu corazón, aunque al principio se arrastra. Pero yo te aseguro que yo estoy presente, que yo soy el Padre, que voy a estar contigo, que voy a poner a tu alrededor todos los que te van a ayudar para llevar a cabo esa carrera. Pero no va a ser de los que te queda, porque entonces Jacob enganchó otra vez. Él volvió a enganchar otra vez. Él pudo ver que yo soy el Dios que no cambio por las circunstancias, que no cambio por el tiempo, que cumplí mi promesa. Y al darse cuenta, eso lo hizo volver nuevamente al camino de la promesa. Él volvió a servirle como lo primero en su vida, porque cuando tú estás en angustia y tristeza, lo primero no es Dios, pero cuando tú lo entregas, Él vuelve a ser lo primero. Hermano, Él lo perdió por un breve tiempo porque no lo entregaba, pero cuando lo entregó, lo recuperó, como le pasó a Abraham. Entregó al hijo, entregó hasta la promesa. Dios era la promesa y Dios proveyó el cordero. Amén. Hay que entregarlo todo, no te reserves nada, nada es más importante que Él, ni siquiera, nada, ni siquiera
siquiera la promesa como le pasó a Abraham. Esa era la promesa, el hijo. Pero no, porque de tiempos antiguos, dice Isaías 64:4, nadie ha visto, ni ha percibido, ni ha oído cuánto yo trabajo para aquellos que en mí confían. Soy fuerte porque todo lo que pasé fue con un Dios presente. Eso es lo que va a pasar. Y Jesús dijo esto cuando se fue a ir. Y con esto sí ahora termino. Jesús advirtió que antes de que llegara el fin, nadie sabía la hora ni el día, solo el Padre. Pero no bajen la guardia. ¿Qué dijo el Señor? Ese fue el mensaje. Él dice, no bajen la guardia. Manténganse en el continuo, sin detenerse. Manténganse en alerta, porque no se sabe cuándo llegará el fin. No bajen la guardia, porque a su debido tiempo cosecharán si no nos damos vencidos, si no nos damos. Por tanto, hermano, el llamado en este punto en que nos encontramos, en el 9º mes de pujar, con esfuerzo sostenido, es tener como objetivo ser regular, ser continuo, ser firme, en que puedas caminar en pureza, en amor, en justicia, en intimidad con el Espíritu Santo, en la adoración, en el gozo, en la santidad, en medio de toda una artillería que el enemigo te está enviando alrededor para disminuir y robarte el ímpetu y desacelerar en un momento crucial. Pero si tú logras mantener la carrera en esto te está dando ímpetu espiritual, y después ve ese ímpetu, elévalo, y las puertas se abrirán y las murallas, como decía Shelley, caerán. Aleluya. Y viviremos en victoria y diremos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, corrí con ímpetu hasta completarse, hasta la consumación, porque he guardado una fe continua. Pero, hermanos, el ímpetu es caminar bajo esa fe continua que no te va a dejar detener, pase lo que pase. Así que nos despedimos de los de Facebook y le damos gracias a Dios, porque este pueblo quedamos entendidos, hermanos, con esto de los 3 partos. El pueblo, ya Dios lo ratificó. Ya Dios